como cristiano, o si pertenece a una iglesia o culto no cristiano como el catolicismo romano, los ortodoxos orientales, los mormones, adventistas, unicitarios, la Iglesia Asiria del Oriente, la Iglesia de la Unificación, la Iglesia del Tercer Día, etc. Debe reconocer por sí mismo que la Iglesia de Cristo no es una simple organización terrenal, es, de hecho, su cuerpo. También es importante mencionar el Islam. Como religión no cristiana, los musulmanes son ignorantes del término iglesia. Todos los grupos no cristianos anteriores consideran que, si usted no pertenece a ellos o no es musulmán, es un infiel que merece ir a un lugar de tormento. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cree que en la Biblia se encuentra contenida la palabra de Dios? ¿O cree solamente lo que dicen los líderes de estos grupos? Porque finalmente, si usted cree que está en la iglesia verdadera y esto no es así, no tendrá una segunda oportunidad en el juicio final, y eso si cree que existe uno. La eternidad es demasiado tiempo para estar equivocado por haberle creído a un grupo de falsos profetas. Si desea conocer más de los diferentes grupos y religiones no cristianas, visite miapic.org y en nuestro buscador escriba listado de grupos y movimientos y religiones del mundo. O bien, copie los enlaces. La Iglesia no es una simple organización, es el cuerpo de Cristo. ¿Es la Iglesia de Cristo una simple organización terrenal? No. Y aquí lo demostraremos. La Iglesia de Cristo es de hecho su cuerpo, o como se le ha llamado, la Iglesia invisible. Diferentes personas de grupos religiosos variados que afirman creer en la Biblia tienen la seguridad de que su iglesia es la verdadera iglesia, fundada por Jesús y sus apóstoles. A menudo identifican su organización eclesiástica como la única forma en que puede entenderse la existencia de la iglesia terrenal. Desafortunadamente, tales grupos fallan en considerar la definición bíblica de iglesia. Helps Word Studies, en bibliaparalela.com, define esta palabra de la siguiente manera. En su número 15, 77, la palabra griega eclesia, originada en el 15, 37, está formada por la partícula eka, que significa desde y hacia, y el número 25, 64, de kaleo, significa llamar. Propiamente, las personas llamadas desde el mundo y con el resultado de la Iglesia, el místico cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo universal, total, de creyentes a quienes Dios llama fuera del mundo y a su reino eterno. Siguiendo con el significado del término, la concordancia Strong dice: una asamblea, congregación, iglesia. La iglesia, el conjunto de los creyentes cristianos. La palabra de Dios en 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los cristianos hemos sido santificados en Cristo Jesús y somos llamados a ser santos, aunque posicionalmente ya somos santos. Repasemos esta última parte del versículo. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Recuerde estas palabras: con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Biblia de las Américas. ¿Por quiénes está formado el cuerpo de Cristo, su iglesia?
Está formada por los creyentes regenerados. En la Biblia Dios habla hoy. Juan 1, 12, 13 dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Básicamente, si usted ha recibido y creído en Jesús, ya se le concedió el privilegio de ser hijo de Dios, así de simple. Y lo mejor es que ya ha sido engendrado por Dios mismo. ¿Está seguro de esto? Espero que sí. Todo lo anterior es dado solo por Dios y produce en usted una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no la da ninguna iglesia, ni obra alguna hecha por el hombre. De esta nueva criatura, segunda a los Corintios 5:17, dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nueva Biblia de las Américas. En el versículo anterior, la preposición en significa propiamente adentro, dentro de, en sentido figurado, en el reino, esfera de, como en la condición, estado, en la cual algo opera desde adentro, dentro de. ¿Necesita una iglesia terrenal para estar en el reino de Cristo? ¿O para estar en Cristo? Creo que no. Más bien, crea que usted ya está dentro de Cristo, en su cuerpo, también, y en sentido espiritual ya está en su reino, y Cristo opera desde dentro de usted. ¿O no ha creído en las palabras del Señor Jesús? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Dios habla hoy. Note, es simplemente aceptar con fe las buenas noticias, es decir, el Evangelio de Cristo. ¡Qué cosa tan sencillamente hermosa! En la versión traducción en lenguaje actual, Primera de Pedro 1:23 registra: Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos, que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Usted ha vuelto a nacer, no porque pertenece a una iglesia, congregación o denominación. Dios lo ha hecho gracias a su mensaje, el del Evangelio. Segundo, por fe. Y esto sucede porque usted ha sido hecho justo a los ojos de Dios por su obra en usted, no por sus obras humanas en alguna iglesia. Tampoco es por la combinación de fe más obras. Romanos 3:28 dice: así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Dios habla hoy. ¿Lo notó nuevamente? Dios hace justo al hombre por la fe. Romanos 4:5 registra: en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Dios habla hoy. ¿Quién hace justo al pecador? ¿Su iglesia? ¿Sus obras? ¿La penitencia? ¿La confesión a un hombre tan pecador como usted? ¿La tradición sagrada? Las normas las dicta solamente Dios, pero debe creer en el dador de estas normas. Y finalmente, Romanos 5:1 también dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios habla hoy. ¿Tiene usted necesidad de que alguien le interprete estos pasajes? ¿No hablan estos versículos por sí solos? ¿No cree usted en las palabras de Dios? ¿Por qué entonces le ha creído a su iglesia de que esta es la que le dará la interpretación de estos pasajes y, de hecho, negará la palabra de Dios?
A la iglesia se la llama apropiadamente el cuerpo de Cristo. Esa metáfora se utiliza para significar que estamos en Cristo, como ya lo anoté anteriormente, y todos tenemos diferentes propósitos y funciones dentro de ese cuerpo. Puesto que Cristo está en todas partes, los miembros de su cuerpo también pueden estar en todas partes, es decir, en cualquier punto geográfico de este pequeño planeta llamado Tierra. Leamos más citas bíblicas. Primera a los Corintios 6:15. Ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta. Traducción en lenguaje actual. Más adelante, en el capítulo 12, versículos 12 y 27. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Cristo tiene un solo cuerpo, no muchos cuerpos, y ese cuerpo cuenta con muchos miembros que le pertenecen solo a él, no a una iglesia en particular o la supuesta verdadera y única iglesia. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, los que somos miembros de su cuerpo. Efesios 1:22-23. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. De acuerdo a la traducción en lenguaje actual, ¿quién es el jefe de la iglesia? ¿Los pastores, los ancianos, los líderes, los curas o los papas? No. Es Cristo y solo Él es la cabeza de todo. 3. ¿El cuerpo de Cristo u organización eclesial? Desafortunadamente, dentro de grupos como el catolicismo romano y la ortodoxia oriental y los grupos mencionados anteriormente, usted primero debe ser aceptado como miembro de ellos. Pero debe aprender que usted es primeramente miembro del cuerpo de Cristo. Millones de personas son miembros activos de sus iglesias, pero todavía no son miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia invisible. Confunden, o no entienden, el concepto bíblico del cuerpo de Cristo, creyendo que por pertenecer a una iglesia organizativa ya son uno en Cristo, y así elevan la autoridad de su propia iglesia por encima del mismo Cristo. Afirman que tienen sucesión apostólica y el derecho de interpretar las Escrituras, administrar sacramentos, perdonar pecados, etc. Entonces, a la luz de su estrecha comprensión de lo que es la iglesia, a menudo le preguntan a uno, ¿quién fundó su iglesia? Queriendo mostrarnos despectivamente que los que estamos en Cristo no somos nada, porque según ellos no estamos asociados con su grupo particular. Hace 2000 años, Jesús fundó su iglesia, su cuerpo al cual pertenezco, y la iglesia de Él está compuesta de los que hemos sido regenerados, los salvos, y pertenecemos como muchos otros a múltiples denominaciones. Verán, la iglesia no es solo una organización terrenal, eclesiástica. Somos los miembros del cuerpo de Cristo y como miembros estamos en todas partes del mundo. Diferentes denominaciones pueden estar en desacuerdo en cuestiones no fundamentales, como si los dones carismáticos se manifiestan o no, si hay o no un rapto antes de la tribulación, etc. Y eso está bien porque la Escritura dice que podemos tener desacuerdos en cuestiones que son discutibles. Leer Romanos 14, 1, 12. 5. Lo fundamental de la fe cristiana.
pero esas diferentes denominaciones están de acuerdo en lo fundamental de la fe cristiana. 1. La deidad de Cristo. 2. La salvación por gracia. 3. Su resurrección física. 4. El Evangelio. 5. El monoteísmo. 6. La Trinidad. 7. El nacimiento virginal. 8. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, es lo fundamental lo que nos unifica en la fe que tenemos en Cristo y, claro está, la correcta interpretación bíblica que les damos a lo fundamental. No se olvide de anotar los diferentes pasajes y estudiarlos cuidadosamente. Sea un bereano. 6. Las personas y su lealtad a la organización. Hay personas que están tan profundamente aferradas con su lealtad confesional que a menudo interpretan las Escrituras a la luz de su organización eclesiástica terrenal. Entonces exigen a los que están fuera de su iglesia particular que justifiquen la existencia de la de ellos, preguntando quién fue su fundador. Pero al hacerlo no comprenden que la iglesia no es simplemente una organización eclesiástica. La iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo que están por encima de denominaciones, naciones, continentes y tiempo. Lea 1 Corintios 12:12, 27 y Efesios 1:22, 23, 5:29, 30. 7. ¿Quiénes forman parte de esta iglesia? Son aquellos que son justificados por la fe en Cristo. Romanos 3:28, 4:5, Gálatas 2:16, 21. Por lo tanto, pertenecer a una iglesia terrenal particular no es un requisito para su salvación ni necesaria para su relación con Cristo. Además, es Jesús quien fundó la iglesia cristiana hace 2000 años y es su cuerpo, compuesta por los que son salvos, no simplemente por los que pertenecen a una organización terrenal.